La patata es uno de los alimentos más normales que existen. La ves en cualquier supermercado, la comes sin pensar. Pero hubo un momento en la historia en el que mucha gente prefería pasar hambre antes que comerla. La llamaban peligrosa, antinatural, incluso diabólica. Y lo más extraño es que cuando por fin empezamos a confiar en ella y a depender de ella de verdad, provocó una de las mayores tragedias alimentarias de la historia. Hoy no vamos a ver solo la historia de un alimento. Vamos a ver cómo una planta fea, subterránea y despreciada terminó convirtiéndose en una de las bases que permitieron alimentar a millones de personas. Y por qué, incluso hoy, sigue siendo clave para entender cómo funciona la agricultura. Porque la historia de la patata no va solo de comida, va de adaptación, de productividad, de dependencia y de lo que ocurre cuando un cultivo deja de ser una opción y se convierte en la base de todo. La historia de la patata no empieza en Europa, empieza mucho antes, en los Andes. Y eso importa, porque no estamos hablando de un entorno fácil, altitud extrema, noches frías, radiación intensa, cambios bruscos de temperatura, suelos duros, condiciones donde muchos cultivos simplemente no responden bien. Pero la patata tiene una ventaja decisiva. No crece expuesta, crece bajo tierra, y eso la protege del viento, del granizo, del frío, y en parte también de la pérdida rápida de agua y de muchos daños superficiales. Ahí está una de las claves de su éxito. No es un cultivo especialmente delicado. Es un cultivo resistente, capaz de guardar energía justo donde el ambiente castiga menos. Durante miles de años, las comunidades andinas no solo la encontraron, la trabajaron, la seleccionaron, la multiplicaron. La adaptaron a distintos usos, alturas y condiciones. Fueron creando variedades distintas, cada una más ajustada a un contexto concreto. Y eso ya dice mucho, porque no estamos ante una planta cualquiera. Estamos ante un cultivo que fue afinado durante siglos por agricultores que sabían leer muy bien su territorio. Pero aquí hay algo todavía más importante. No basta con producir alimento, hay que poder conservarlo. Y ahí aparece uno de los ejemplos más interesantes de tecnología agrícola tradicional. El chuño. El principio es brillante por lo simple que parece. Aprovechar el propio clima de alta montaña. Congelar. Deshidratar. Eliminar agua. Reducir peso. Alargar conservación. El resultado era un alimento mucho más estable y duradero. Y eso cambia completamente el sistema agrícola. Porque cuando puedes guardar comida durante meses o incluso mucho más tiempo en buenas condiciones, reduces el riesgo de hambre, y cuando reduces ese riesgo, aumenta la estabilidad. Eso significa más margen para soportar malas cosechas, más margen para resistir inviernos duros, más margen para sostener comunidades enteras sin depender solo de lo que sale del campo esa misma semana. Es decir, la patata no fue importante solo por lo que producía, fue importante por lo que permitía sostener. Y entonces la historia cambia de escenario. La patata llega a Europa. Y aquí podría parecer que todo encaja rápido. Un cultivo resistente, productivo, capaz de dar mucho alimento. Uno pensaría que la recibirían con entusiasmo. Pero ocurrió lo contrario. Se rechazó. Y no por una sola razón, por varias. Primero, porque no encajaba en lo que la gente conocía como alimento respetable. Segundo, porque pertenecía a una familia botánica con especies tóxicas. Y eso generaba una desconfianza inmediata. Y tercero, porque crecía bajo tierra. Y eso hoy puede sonar absurdo, pero en aquella época cargaba con bastante simbolismo negativo. Lo subterráneo no inspiraba confianza, no parecía noble, no parecía limpio, no parecía comida correcta. A eso se sumó otro problema muy concreto. La gente cometía errores. Intentaba consumir partes de la planta que no eran adecuadas, y cuando alguien enfermaba, la conclusión era inmediata. La patata era peligrosa. Así que durante mucho tiempo no fue vista como una solución. Fue vista como algo sospechoso, feo, oscuro, inferior. Y este punto es importante, porque muchas veces en agricultura un cultivo no fracasa solo por razones técnicas, también fracasa por percepción, por cultura, por miedo, por rechazo social. Pero como ha pasado tantas veces en la historia, la necesidad cambia la mirada. Cuando hay escasez, la teoría pesa menos y la necesidad pesa más. Poco a poco, la patata empezó a entrar en la dieta. No por prestigio, no por moda, no porque alguien la vendiera bien al principio, sino porque funcionaba, porque producía, porque aguantaba, porque daba de comer. Y aquí está el verdadero punto de giro. La patata tiene algo decisivo. Produce mucho en poco espacio.
Eso, en agricultura, lo cambia todo. Porque cuando un cultivo te permite sacar muchas calorías de una parcela relativamente pequeña, deja de ser una curiosidad. Empieza a convertirse en una herramienta estructural. Y cuando eso ocurre a gran escala, el sistema entero cambia. La adopción de la patata tuvo consecuencias enormes. No solo añadió un alimento más a la mesa, cambió la capacidad de alimentar población, redujo el impacto de ciertas malas cosechas de cereales, aumentó la disponibilidad energética en muchas zonas rurales y facilitó algo decisivo: crecimiento demográfico, más comida disponible. Significa más personas que pueden sobrevivir, más familias que pueden sostenerse, más mano de obra, más presión, también para reorganizar trabajo, ciudades y economía. Y por eso la historia de la patata conecta con cambios mucho mayores, no porque la patata inventara por sí sola el mundo moderno, sino porque ayudó a sostener la base biológica de sociedades que estaban creciendo muy rápido. Eso no es una exageración, es una idea agrícola de fondo. Cuando cambia la capacidad de producir alimento, cambia también la escala de lo posible. Pero aquí aparece el error, y es un error que sigue siendo actual. Cuando un sistema depende demasiado de un solo cultivo, se vuelve vulnerable. Mucho más vulnerable de lo que parece mientras todo va bien, porque mientras el cultivo responde, todo parece estable, produce, alimenta, sostiene, da seguridad, pero en realidad, esa seguridad puede ser engañosa si no hay diversidad suficiente detrás. Y eso fue exactamente lo que pasó. En algunos lugares, la dependencia de la patata llegó a ser tan fuerte que una enfermedad del cultivo no significaba solo pérdida de producción, significaba colapso, porque no había suficientes alternativas alrededor para absorber el golpe. Y ahí la patata dejó de ser salvación para convertirse en el centro de una catástrofe. Cuando apareció una enfermedad devastadora y el sistema ya estaba excesivamente apoyado sobre ese cultivo, el impacto fue brutal. No fue solo un problema agronómico, fue un desastre humano. Y este es uno de los puntos más duros de toda su historia. La misma planta que había dado estabilidad y alimento a millones de personas, reveló también el peligro de construir demasiado sobre una sola base. Y aquí está la lección que sigue viva hoy. La diversidad en los cultivos no es opcional. Es una forma de protección, una forma de repartir riesgo, una forma de evitar que una sola enfermedad, una sola plaga o un solo fallo convierta un sistema entero en una trampa. Hoy, la patata sigue siendo uno de los cultivos más importantes del mundo, y no es casualidad. Sigue teniendo muchas de las ventajas que la hicieron tan relevante. Buena capacidad productiva, adaptación razonable a muchos entornos, gran valor alimentario, y un papel central en sistemas agrícolas muy distintos. Pero la historia de la patata también deja una advertencia. No basta con producir más. Hay que producir mejor. Y producir mejor no significa solo aumentar rendimiento. Significa entender el sistema, entender el suelo, la diversidad genética, la sanidad vegetal, la conservación, la dependencia, la vulnerabilidad. Porque si no entiendes eso, puedes repetir el mismo error una y otra vez con otros cultivos, porque al final, la historia de la patata no va solo de un alimento, va de cómo tomamos decisiones en agricultura, de cómo cambiamos de opinión cuando la necesidad aprieta, y de cómo algo que parecía insignificante, feo o incluso sospechoso, puede acabar siendo fundamental. La patata no llamó la atención por ser espectacular, la cambió todo por ser útil, por producir mucho, por aguantar, por poder sostener vidas cuando otros cultivos fallaban. Y quizá por eso su historia sigue siendo tan importante. Porque nos recuerda algo muy simple. En agricultura, lo decisivo no siempre es lo más bonito, ni lo más prestigioso, ni lo más visible. A veces lo que cambia el mundo está enterrado. Así que la próxima vez que veas una patata, recuerda esto: no estás viendo un alimento simple, estás viendo uno de los cultivos que cambió la historia. Si este vídeo te ha hecho ver algo cotidiano de forma diferente, suscríbete a Agroexplicado y cuéntame en comentarios. ¿Crees que hoy seguimos dependiendo demasiado de pocos cultivos? Nos vemos en el próximo vídeo.